¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Argentina a un año de Milei con otro notable invitado, Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, directamente desde Buenos Aires. Hugo Yasky, una cálida bienvenida al programa. Gracias y un gusto por la invitación. Un gusto es nuestro, Hugo. Tu balance del primer año de gobierno del ultraderechista Javier Milei. Un gobierno que produjo un ajuste brutal que significó un golpe durísimo, primero para los jubilados. La parte más grande del ajuste le tocó pagarla a los jubilados y las jubiladas de la Argentina, que perdieron una tercera parte de su poder adquisitivo. Y ahora, en la última semana, hemos conocido una medida criminal que significa no entregar más medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas que cobran la mínima, la mínima, como le llamamos acá, es decir, que cobran el piso de la jubilación. El gobierno, ante la indignación, ante las muestras de repudio que generó, porque es brutal la decisión que toman, imaginémonos que personas que oscilan entre los 65, 85 años, su vida consiste muchas veces en grandes ingestas de alimentos. Y esto evidentemente va a significar que muchos jubilados y jubiladas tengan que empezar a optar, como ahora se está viendo en las farmacias de la Argentina, se está viendo a jubilados que una vez que le dicen cuáles son los remedios y el costo de los remedios, empiezan a elegir qué toman y qué no toman. La gran parte del ajuste fue para los jubilados. Otra parte muy importante es la reducción del presupuesto de la universidad pública. En Argentina la universidad es pública. Es una conquista que viene desde mediados del siglo pasado. En 1949, el general Perón, siendo presidente, instituyó la universidad gratuita. Antes de eso era pública, pero no era gratuita. Hoy el proyecto de Milei es que la universidad pase a estar arancelada, como en otros países del mundo, y el ajuste ha sido brutal. Ha habido grandes marchas, pero ha mantenido el ajuste. Otro ajuste que se ha hecho brutal es sobre la educación pública. Se eliminó una parte del salario de los docentes de todo el país que lo pagaba el Estado Nacional. Era la forma que tenía el Estado Nacional de financiar una parte de lo que significa la inversión educativa que tienen que hacer las provincias. Y ha habido otra medida de ajuste brutal, que es suspender las obras públicas en todo el país. Obras públicas que estaban en desarrollo, que estaban planificadas. Esto significó, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, solamente en la provincia de Buenos Aires, que es el principal estado del país, la suspensión de 1.000 obras. Se calcula que han quedado sin empleo a raíz de esto cerca de 500.000 de personas. El desempleo en la Argentina se disparó de una manera brutal por las suspensiones de las obras públicas. Esto pegó sobre todo en la construcción por los despidos de los empleados públicos. La reestructuración del Estado está produciendo camadas de despidos de empleados públicos que van generando, por supuesto, mayores niveles de desocupación. Y por último, digamos que todo esto repercute en datos que son muy gráficos. La Argentina hoy tiene 18 puntos de indigente.
es decir, el 18% de la población argentina vive en la indigencia. Es decir, no acceden a la cuota alimentaria diaria. En la Argentina se mide la pobreza y se mide la indigencia. La pobreza subió, pero mucho más subió la indigencia. Para que ustedes tengan una idea, en el peor momento de la crisis de la pandemia, cuando el país estaba paralizado, la Argentina pasó de tener casi 7 puntos de indigencia a 12. Hoy en la Argentina tenemos 18. Y el otro dato que es muy gráfico es el que se ha conocido esta semana, y es que hacía 28 años que el consumo de carne, que forma parte de la dieta básica de los argentinos, no caía como cayó en este momento. Esto da un cuadro de un gobierno que sostuvo esto aplicando protocolos represivos cada vez que hubo protestas sociales, sobre todo cuando esas protestas no adquirieron la masividad que tuvo la de los universitarios o algunas marchas convocadas por todas las centrales sindicales. Ahí la afluencia de gente, centenares de miles, dificultó la represión del gobierno, pero todas las marchas de protesta que ha habido, cuando el gobierno pudo, reprimió de manera sangrienta, introdujo otra vez se habla en la Argentina de terrorismo, se califica a los que van a una marcha de terroristas, se los tipifica en el momento que se los detiene como de actividades terroristas. 33 detenidos en la marcha que se hizo para protestar contra la sanción de la ley base, que era una ley que introducía reformas muy regresivas. 33 de los detenidos estuvieron en prisión hasta que la justicia desestimó esa acusación de terrorismo, pues no tenía ningún fundamento. Eran ciudadanos comunes, vendedores ambulantes, jubilados, docentes. Pero bueno, esta es la peor cara del gobierno de Milei. También tú, como diputado nacional, conoces esto muy bien por dentro. El partido de Milei no tiene mayoría en la Asamblea, es una asignatura pendiente. Este hombre no está gobernando con la mayoría. No, va construyendo mayorías circunstanciales, sobre todo con sectores de la oposición que son como una oposición líquida, algunas gaseosas, digamos. En la oposición en la Argentina se verifican los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Digamos que lo que se mantuvo sólido es la oposición de un bloque muy pequeño de izquierda y de Unión por la Patria, que no tenemos mayoría propia, reunimos normalmente unos 105, 109 diputados en el momento que se vota, y luego hay una oposición vaporosa, que es la del PRO, que en realidad es un oficialismo que se autopercibe a veces oposición, que, digamos, plantea algún tipo de negociación para obtener alguna prebenda, pero que generalmente entrega los votos. Hay otro sector de la oposición que todavía, digamos, es más preocupante, porque se trata del bloque de la Unión Cívica Radical, un partido que por su tradición no tendría que estar acompañando todas estas bestialidades que está haciendo el gobierno de Milei. Pero bueno, lamentablemente esa oposición líquida va amoldándose en muchas votaciones a lo que de alguna manera impone Milei. Es cierto que como el radicalismo gobierna varias provincias, los gobernadores son sometidos a la extorsión del gobierno nacional, diciéndole: te voy a abrir el torniquete, te voy a abrir la canilla
para que alguna obra pública la pueda realizar, para que algunos recursos, en el caso de provincias que tienen problemas con el cambio climático, te lleguen. Entonces, esa extorsión suele rendir frutos, y por eso Milei construye una mayoría en el Congreso que realmente no tiene. Hugo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Hugo Yasky directamente desde Buenos Aires. Hugo es secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, también diputado nacional. Estamos hablando sobre el primer año de Milei. Ya regresamos. Continuamos hablando con Hugo Yasky directamente desde Buenos Aires. Hugo, secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina, diputado nacional. Hugo, ¿qué es lo que tú ves que va a ser el futuro? ¿Qué se puede esperar del argentino de a pie de que en lo que resta del mandato de Milei pueda pasar en su país? En realidad, yo creo que pese a la imagen que quiere generar Milei de que el brutal ajuste que aplicó, la reducción del déficit fiscal, el alza de las acciones de algunas empresas en la bolsa de Nueva York, empresas argentinas, todo eso lo quiere mostrar como un gran logro. El problema es que todos esos manifestaciones tienen que ver con mayores ganancias para los sectores corporativos vinculados a la finanza. La Argentina en este momento, como otras veces que gobernó la derecha, tiene una gran actividad vinculada a la especulación financiera. Entonces, estamos parados en un piso de cristal muy frágil. Todo esto se tendría que seguir sosteniendo con más ajuste, pero el problema es que llega un punto en el que ya el propio Milei se le reduce el margen para seguir ajustando sobre la salud, sobre la universidad, sobre los jubilados. En algún momento se va a hacer insoportable o directamente no va a haber la posibilidad de que esos sistemas sigan funcionando. Entonces, Milei hoy depende de lo que sea el apoyo de Donald Trump. Él se autodefine como una especie de mascota de Trump y así trata de mostrarlo sin ningún tipo de pudor. Directamente él es un hombre de Trump. Y creo que quiere sacar partido del hecho de que la Argentina es el único país absolutamente alineado, o mejor dicho, sometido a los Estados Unidos. Es decir, porque vos tuviste un triunfo del Frente Amplio en Uruguay, tenés un gobierno de Lula en Brasil, el de Boric en Chile, que de todas formas no es un gobierno alineado incondicionalmente con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, él va a tratar de sacar partido de eso y lograr que eso le permita abrir la compuerta de los dólares que imprescindiblemente necesita para patear para adelante el estallido de la burbuja en la que está parada económicamente la Argentina. La Argentina no tiene una economía sólida, no genera empleo, no tiene un modelo productivo. Todo lo que está haciendo la Argentina depende ahora, paradójicamente, de algo que se logró con la inversión pública que se hizo durante el gobierno de Cristina Kirchner, que es vaca muerta. Lo que la Argentina va a tener es un gran ingreso de dólares por la exportación de petróleo, de gas licuado, de litio,
Eso va a reemplazar o va a superar incluso los ingresos de la soja y de las exportaciones primarias de la Argentina. Vamos hacia un modelo extractivista, pero en el mejor de los casos podríamos terminar siendo un país como Perú, con una macroeconomía sólida, pero con un mar de pobreza alrededor de una burguesía enriquecida a costa de la penuria de un pueblo. El modelo de ellos, porque lo dicen, es ir hacia una Argentina que se parezca a la que existía hace 100 años. Y la que existía hace 100 años era una oligarquía muy poderosa que construía edificios parecidos a los de París o de Madrid, y un pueblo absolutamente pobre que apenas ganaba para comer. En el mejor de los casos, para mal de los argentinos, Milei podría llegar a eso. Ahora, cuando lo vemos que organiza en Buenos Aires, por la primera vez que lo hicieron en la Argentina, una cumbre, una reunión de lo que se llama la APEC, que es la reunión de la derecha internacional, en donde él ha estado participando en España con Abascal, con Meloni en España, en Italia, con Bolsonaro, con Trump, con la nuera de Trump, y entonces sale desde tu propio país a decir: tenemos que crear una derecha internacional, y se quiere asociar con estos personajes del mundo. ¿Los argentinos no se arrancan los pelos que esto en la historia de la Argentina jamás sucedió? Sí, lamentablemente esto tiene que ver con una responsabilidad nuestra. En este caso hablo como parte del peronismo, de Unión por la Patria. Hicimos un gobierno que, además de tener que cargar con la pandemia y después con una sequía que nunca habíamos tenido en la Argentina, donde se perdieron 20.000 millones de dólares, además de cargar con eso, tuvimos que cargar con nuestros propios errores. No supimos gobernar para realmente demostrarle a la gente la diferencia entre tener un gobierno que tiene un compromiso con la justicia social y no tenerlo. Y esos factores hicieron que este personaje se encumbrara, y hoy el pueblo argentino está agobiado, mira para atrás y no quiere volver a la Argentina que tenía alta inflación, mira para adelante y no ve futuro, y en esa desazón, en ese agobio, este personaje tiene el margen para hacer estas cosas. La verdad es que el argentino común, la mayoría ni se entera de que a este hombre le gusta sacarse selfies con los representantes de la ultraderecha del mundo. Y él lo publica en las redes sociales y lo festeja como si fuera un nene con un juguete nuevo. Es decir, él está solazándose con esa cercanía que ha logrado establecer con personajes que, bueno, pasará a la historia realmente como personajes oscuros, en el mejor de los casos. Pero se sostiene con los mismos métodos. Vos fijate, él llegó al gobierno porque le prometió al pueblo que no iba a haber ajuste para el pueblo, que la casta iba a pagar el ajuste. Y ahora el pueblo siente que los jubilados, que los maestros, que los trabajadores públicos son la casta, que los que dependían de un sueldo son la casta. Eso empieza a producir un vuelco, más un hecho que se dio la semana pasada, y es que el senador que le valió en el Senado la posibilidad de imponer su proyecto de ley a Milei, lo encontraron con $200.000 tratando de ingresarlo ilegalmente a Paraguay. Este senador había hecho, este era el 6º viaje que hacía a Paraguay. Se supone que en todos los casos con esa cantidad o con mayor cantidad de dólares. Este personaje fue el voto que necesitó Milei para imponer su ley. Es decir, una ley que hoy, si la justicia fuera independiente, tendría que estar declarándola nula por esto que se ha
comprobado. Es decir, toda esa estafa en términos de construcción discursiva, de que el ajuste lo pagaba la casta, de que este era un gobierno que venía a terminar con la corruptela política, etcétera, está quedando demostrado que era mentira, que no se sostenía en la realidad. Y esto yo creo que va a generar un descreimiento y va a alimentar un escepticismo en el pueblo. Que no te digo que sea el inicio de una historia distinta, porque aquí hay un problema. La oposición tiene que ser capaz de generar una propuesta superadora. Mientras no haya algo que despierte la esperanza en el pueblo, hoy el dolor, la penuria, el agobio no va a ser reemplazado por otra cosa, porque acá hay un problema también. Milei vive a expensas del vacío de ideas que tiene la oposición. Vacío de ideas, vacío de coraje y vacío de propuesta. También, Hugo, tú eres el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina. ¿Cuál es la situación de los sindicatos respecto a este gobierno de Milei? Hay dos posiciones. Nosotros hicimos el jueves pasado una marcha masiva a la Plaza de Mayo, pese a las amenazas y todo eso que ya se conoce de la represión. Fue masiva la marcha. Logramos convocar a un frente muy ancho, amplio, de sectores sindicales, sociales, jubilados, pequeños empresarios pyme que están muy castigados, pequeños productores, yerbateros de Misiones, de distintas regiones. Es la primera vez que un movimiento como este moviliza a la Plaza de Mayo masivamente. Del otro lado tenés un sector del sindicalismo donde hay gran parte de la cúpula de la CGT que estableció una tregua con Milei. Dicen que están negociando no se sabe qué cosa, porque la verdad que con este gobierno racionalmente uno tiene que admitir que no hay nada para negociar, porque es un gobierno que arrasa. Pero bueno, hay una parte de la CGT que puso en modo pausa esa central, lamentablemente, porque al principio habíamos tenido un frente muy fuerte, que las tres centrales sindicales convocando juntas. Así que esta es un poco la realidad del sindicalismo. Una parte del sindicalismo como durmiendo la siesta, con el enemigo sería la definición, y otra parte del movimiento sindical, las dos CTA sobre todo, tratando de encontrar un camino que permita seguir movilizando. La idea es que el año que viene, que es un año electoral, tiene que ser también un año de movilización social. Por último, Hugo, ¿y qué nos puedes contar respecto al tema de la persecución política, lo que se ha visto en toda América Latina y en Argentina? Lo tienen muy en vivo, por decirlo así, o en vilo, que es el lawfare, la persecución policial, judicial de quienes estiman que son molestos, que son urticantes. ¿Dónde estamos? En términos discursivos, el discurso del odio de Milei va todos los días generando una violencia simbólica que es alimentada también por grandes medios de comunicación que forman parte de los que hoy se benefician con esta política de Milei. Recordemos que Macri es dueño de una parte de los medios de comunicación y otros personajes de pensamiento muy reaccionario también. Y esto se complementa con una acción que básicamente pone en la mira permanentemente a aquellos que fueron de alguna manera expresiones de gobiernos populares, como el caso de Cristina Kirchner. Recientemente hubo un intento de votar un proyecto de ley que ellos denominaban ficha limpia, que consistía en que alguien que tuviera 2 condenas no podía ser candidato. En realidad, lo que la ley argentina y la
la Corte Interamericana de Justicia plantea es que no se puede ser candidato cuando uno agotó todas las instancias, es decir, cuando llegó a la instancia de la Corte Suprema y es declarado culpable, ahí sí pierde la condición y la posibilidad de serlo. Esa ley no la pudieron aprobar. Ahí, en la mayoría, no la lograron consolidar. En el primer intento le faltó un voto, no tuvieron quórum. En el segundo intento le faltaron más de 10 votos. Pero es una situación que está permanentemente latente. Ahora hay un juicio que realmente es ridículo, que en otro país ya no existiría ese juicio, el juicio que pretende condenar a Cristina Kirchner por aquel intento de lograr que la justicia de Irán accediera a entregar a los responsables o a juzgar a los responsables del atentado en Argentina. Bueno, eso se convirtió en un juicio y en este momento están tratando de utilizarlo. Creo que en el caso del gobierno de Milei hay un hecho que agrava todo esto y es el hecho de que el ataque es sistemático y permanente. Es decir, los diputados son calificados de corruptos, de ratas, de delincuentes. Y ahora que hemos visto que hay un senador que recibió dinero de la Casa Rosada para cambiar su voto, han decidido por un tiempo dejar de plantear eso. Pero bueno, es la realidad de un país que ayer recordó a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ayer hubo un gran acto en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Axel Kicillof y con Estela Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, recordando el Día Internacional de los Derechos Humanos y también el hecho de que en la Argentina se conmemora la recuperación de la democracia. Es decir, es un país que hoy está partido. Una parte del país defendiendo los derechos humanos, reivindicando la democracia, reivindicando la justicia social, y este personaje Milei que logró que haya otra mitad del país que tuviera una especie de lobotomía colectiva, porque lamentablemente no propone nada que se sustente a futuro. Es simplemente el ajuste y sostener un modelo absolutamente regresivo. Hugo Yasky, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.